En el verano de 1996, el campamento juvenil Río Claro era un refugio de madera y agua, rodeado de pinos altos que parecían custodiar secretos antiguos. A orillas del lago, las risas de los estudiantes del Colegio San Gabriel se mezclaban con el canto de los grillos y el crujir de las fogatas. Entre ellos, Mateo Ramírez destacaba por su silencio. No era tímido, pero prefería observar, escuchar y nadar hasta donde el agua se volvía espejo del cielo. Sus padres, Clara y Ernesto, lo habían criado lejos de la ciudad, apostando por una vida tranquila y segura. Aquella noche del 14 de enero, una brisa fría agitaba el muelle. Mateo, con su sudadera gris y una linterna en la mano, se sentó en el extremo, mirando hacia la negrura del lago como si buscara algo más allá de lo visible. Esa fue la última vez que alguien lo vio. Horas después, cuando un monitor fue a buscarlo para el toque de queda, encontró el muelle vacío. La linterna había desaparecido con él. El campamento entró en un caos silencioso. Primero llamadas de voz por los pasillos de las cabañas, luego linternas recorriendo la orilla, y antes del amanecer, la policía ya estaba allí. Buzos peinaron las aguas, perros rastreadores siguieron olores que se desvanecían en el bosque, y voluntarios revisaron cada sendero. Nada, ninguna prenda, ni huella, ni indicio de lucha. La investigación se estancó rápidamente, cerrada con el sello de desaparición no esclarecida. Para Clara, el duelo fue un pozo sin fondo. Para Ernesto, una herida que se infectó con la rabia y la impotencia. El tiempo no borró el rostro de Mateo de las paredes del pueblo, pero sí apagó las voces que preguntaban por él, hasta que 14 años después, algo volvió a encenderlas. 14 años después de la desaparición de Mateo, el hallazgo de un llavero oxidado en el muelle viejo de Río Claro sacudió la tranquilidad adormecida de Valle Azul. Luis Barrenechea, pescador de oficio, lo encontró enredado entre las tablas húmedas y astilladas. El pequeño adorno metálico, con la figura grabada de un pez, era idéntico al que aparecía en los carteles de búsqueda de 1996, colgando de la mochila del adolescente. Al entregarlo a las autoridades, los rumores se propagaron como incendio entre pinos secos. Si el llavero estaba allí ahora, después de tantos años, significaba que alguien lo había colocado recientemente. La policía reabrió el caso y citó a antiguos monitores y compañeros de Mateo, removiendo memorias que muchos creían enterradas. Para Clara Ramírez, recibir aquel objeto fue como abrir una carta de su hijo, escrita desde algún lugar del pasado. El análisis forense del llavero trajo una revelación desconcertante. Las marcas de óxido y desgaste no correspondían a 14 años bajo el agua. Por el contrario, el metal mostraba signos claros de haber estado expuesto al aire y manipulado hasta hacía pocos meses. Esta evidencia cambió por completo la narrativa que la comunidad había aceptado como verdad. Ya no se trataba solo de un recuerdo encontrado por azar, era una prueba viva de que alguien en algún momento reciente había tenido contacto con un objeto que perteneció a Mateo. Entre los viejos documentos revisados por la policía, surgió un nombre apenas mencionado en 1996, escrito en una esquina de un informe como si el investigador dudara en incluirlo. Ese nombre ahora comenzaba a resonar nuevamente en las calles estrechas y silenciosas de Valle Azul, como un eco incómodo que nadie quería escuchar. El nombre que reaparecía en los informes era el de Julián Mena, un exmonitor del campamento Río Claro que había trabajado allí durante solo una temporada. En 1996 tenía 24 años y, según los testimonios de la época, era reservado y poco sociable. Algunos monitores lo recordaban como alguien atento con los chicos, pero distante con sus colegas. Otros, en cambio, mencionaban un carácter áspero y reacciones desmedidas ante pequeñas provocaciones. Lo más extraño era que Julián había abandonado el pueblo apenas 2 semanas después de la desaparición de Mateo, sin dejar una dirección de contacto. Las autoridades lo localizaron en 2010 en una ciudad a 4 horas de Valle Azul, trabajando como guardia nocturno en un almacén industrial. Cuando le preguntaron por el llavero, dijo no saber nada, pero su mirada esquiva quedó registrada en el informe del nuevo investigador principal.
Ese investigador, el teniente Gabriel Soto, no había participado en la pesquisa original y no cargaba con las mismas hipótesis agotadas de los años 90. Soto empezó a reconstruir la noche de la desaparición paso a paso, entrevistando no solo a los monitores, sino también a exalumnos que asistieron al campamento aquel verano. Descubrió que la noche del 14 de enero, Mateo había tenido una breve discusión con otro estudiante, una disputa aparentemente trivial por una linterna prestada. Algunos recordaban ver a Julián cerca del muelle poco después de que Mateo se sentara allí por última vez. Aunque la coincidencia no era una prueba, el hecho de que Julián nunca hubiera mencionado estar en esa zona levantó sospechas. Para Soto, cada detalle de esa noche debía ser revisado, porque en casos congelados la verdad suele esconderse en lo que no se dijo. Soto solicitó acceso a las pertenencias incautadas en 1996, almacenadas en una bodega policial. Entre cajas polvorientas y bolsas selladas, encontró la sudadera gris que Mateo llevaba aquella noche. El tejido, cuidadosamente preservado, aún conservaba manchas de barro seco en los puños. Un análisis actualizado reveló partículas que no correspondían al lodo del lago Río Claro, sino a un tipo de arcilla rojiza presente solo en una cantera abandonada a 20 kilómetros del campamento. Aquella ubicación no había sido incluida en la búsqueda original. El hallazgo abrió una nueva línea de investigación. Si Mateo estuvo allí, ¿quién lo llevó y por qué? Soto se propuso visitar la cantera, pero sabía que mover esa pieza del rompecabezas podía alterar el silencio frágil que aún reinaba en Valle Azul. La visita a la cantera se hizo en secreto. Soto llevó solo a un perito forense y a un oficial de confianza. Entre escombros y maleza alta, hallaron una estructura semiderruida, usada antiguamente como oficina. Dentro, bajo capas de polvo, había latas vacías de conservas, colillas de cigarrillo y una manta vieja. En un rincón, parcialmente cubierta por piedras, encontraron una caja metálica oxidada. Al abrirla, descubrieron recortes de periódicos sobre la desaparición de Mateo y otros casos de jóvenes extraviados en la región. Aquello no era casualidad. Alguien había recopilado y guardado esa información allí. La arcilla en el suelo coincidía exactamente con las partículas halladas en la sudadera. Para Soto, la conexión con Julián Mena se hacía cada vez más difícil de ignorar. Soto decidió citar nuevamente a Julián Mena, esta vez en la comisaría de Valle Azul. La entrevista comenzó con un tono cordial, pero pronto se tornó tensa. Cuando el teniente mencionó la cantera y los recortes de prensa, Julián se removió en su asiento, evitando el contacto visual. Dijo que no tenía nada que ver, que ni siquiera sabía dónde estaba esa cantera. Sin embargo, un antiguo registro municipal indicaba que en 1998 Julián había trabajado temporalmente en una obra de extracción cercana a esa misma ubicación. Era un dato que él había omitido. Soto, sin acusarlo directamente, dejó claro que la investigación seguía abierta y que cada omisión pesaría en su contra. Julián salió de la sala con un sudor frío en la frente. Mientras tanto, Clara, la madre de Mateo, comenzó a recibir llamadas anónimas por las noches. Al principio, solo escuchaba respiración al otro lado de la línea. Luego, una voz distorsionada comenzó a susurrar frases como «no sigas» y «él sabe la verdad». Clara informó de inmediato a Soto, quien ordenó rastrear las llamadas. Todas provenían de cabinas telefónicas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad vecina donde vivía Julián. El patrón parecía claro, pero faltaba la pieza clave, una prueba directa que vinculara a Mena con Mateo después de 1996. Soto sabía que sin eso, cualquier acusación se desmoronaría ante un juez, y el tiempo para actuar podía agotarse en cualquier momento. La investigación dio un giro inesperado cuando un excompañero de Mateo, Andrés Llerena, se presentó voluntariamente en la comisaría. Llevaba años viviendo fuera, pero dijo que había seguido las noticias del caso y que algo en la aparición del llavero lo impulsó a hablar. Contó que la noche de la desaparición, mientras se dirigía al baño del campamento, vio a Mateo subiendo a una camioneta blanca estacionada fuera del área iluminada. No alcanzó a ver el rostro del conductor, pero recordó claramente que la camioneta tenía un faro roto y una calcomanía descolorida en la parte trasera. Andrés
no había contado nada en 1996 porque temía que lo acusaran de inventar historias. Soto revisó los archivos y descubrió que ese verano, Julián Mena conducía una camioneta con esas mismas características. Con esta nueva pieza, Soto solicitó una orden para registrar la propiedad de Julián. La casa era modesta, con un taller improvisado en el garaje. Allí, entre herramientas y cajas de repuestos, encontraron una caja de madera cuidadosamente cerrada. Dentro había objetos personales, fotos antiguas, cartas sin enviar y, lo más perturbador, una pulsera de hilo rojo que Clara identificó de inmediato como un amuleto que ella misma había tejido para Mateo cuando era niño. El hallazgo estremeció a la madre, pero también planteó una pregunta crucial. ¿Por qué Julián conservaría algo tan personal durante tantos años? ¿Era un trofeo, una señal de remordimiento o una pieza de un plan más oscuro? El hallazgo de la pulsera permitió a Soto obtener una segunda orden, esta vez para analizar el ADN en todos los objetos encontrados. Los peritos trabajaron durante días, examinando fibras, restos de piel y partículas microscópicas. El resultado fue contundente. En la pulsera había rastros genéticos que coincidían con el perfil de Mateo, pero también se detectaron huellas parciales que correspondían a Julián Mena. Aunque la defensa podía argumentar que el contacto era anterior a la desaparición, el hecho de que ambos perfiles estuvieran presentes reforzaba la sospecha de que Julián había tenido a Mateo bajo su control en algún momento. Soto decidió avanzar con una estrategia más arriesgada: presionar a Mena indirectamente, filtrando ciertos avances a la prensa local para provocar una reacción. La táctica dio resultado. 2 días después de que las noticias mencionaran el ADN en la pulsera, Julián se presentó sin cita en la comisaría, exigiendo hablar con Soto. Entró nervioso, con la voz quebrada, diciendo que la investigación estaba arruinando su vida. Sin embargo, en lugar de negar todo, dejó escapar una frase ambigua: «Ustedes no saben lo que él me pidió que hiciera». Soto, manteniendo la calma, le pidió que explicara, pero Julián se retractó, diciendo que estaba confundido y que no quería seguir hablando sin un abogado. Aquellas palabras, aunque incompletas, abrían la puerta a una posibilidad inquietante: que Mateo, al menos por un tiempo, hubiera estado vivo y en contacto con su presunto captor. Esa frase enigmática llevó a Soto a reexaminar una hipótesis que nadie había considerado seriamente: que Mateo, tras desaparecer del campamento, no fue asesinado de inmediato, sino que vivió bajo circunstancias desconocidas durante algún tiempo. Para explorar esta línea, el teniente buscó a antiguos conocidos de Julián en la ciudad donde éste residió después de 1996. Uno de ellos, un mecánico llamado Roque Sandoval, recordó que en el invierno de 1997, Julián solía llegar al taller acompañado de un muchacho delgado, de cabello oscuro y expresión tímida. Roque asumía que era un familiar, pero nunca preguntó. Lo más extraño era que el joven siempre esperaba dentro de la camioneta sin hablar con nadie y desapareció de la vida de Julián de un día para otro, como si nunca hubiera existido. Con este nuevo testimonio, Soto buscó registros de cámaras antiguas, fotografías de eventos y cualquier documento que pudiera confirmar la presencia de ese muchacho. El hallazgo llegó en un archivo olvidado de un periódico local: una fotografía tomada durante una feria callejera en enero de 1997. En la imagen se veía claramente a Julián Mena, con su característico bigote fino, caminando junto a un joven que coincidía con la descripción de Roque. Aunque la resolución no permitía identificar el rostro con total certeza, la complexión y la postura eran inquietantemente similares a las de Mateo Ramírez. Para Clara, ver esa imagen fue un golpe doble. Esperanza y horror se mezclaron al pensar que su hijo pudo haber vivido oculto, lejos de ella, durante meses después de aquella noche en el campamento. Soto sabía que la fotografía, por sí sola, no bastaba para imputar a Julián, pero sí para presionar más a su entorno. Decidió interrogar nuevamente a Tomás Heredia, un antiguo amigo de Mena que en 1996 también trabajaba como monitor suplente en Río Claro. Tomás, al principio evasivo, terminó confesando que la noche de la desaparición escuchó a Julián discutir con un joven cerca del estacionamiento. No alcanzó a distinguir las palabras,
pero reconoció el tono autoritario y molesto de su amigo. Poco después, vio cómo Julián partía en su camioneta, con una silueta en el asiento del copiloto. Dijo que nunca lo contó por miedo a perder su trabajo y porque Julián le había advertido que no era asunto suyo. Aquella omisión, después de tantos años, pesaba como una piedra. Al mismo tiempo, Soto rastreó un detalle que hasta entonces había pasado inadvertido: los registros de combustible de una gasolinera situada en la carretera entre Valle Azul y la ciudad donde Julián se estableció. Una factura de enero de 1996 mostraba que en la madrugada del 15, apenas horas después de la desaparición, Julián había pagado en efectivo por llenar el tanque de una camioneta con las mismas especificaciones que la suya. El dependiente de la estación, aún vivo y con memoria sorprendente, recordó que había un joven en el vehículo, aparentemente dormido o inconsciente, recostado contra la ventana. Aunque el testimonio era tardío, coincidía demasiado con los demás indicios como para ser ignorado. Con cada testimonio, el cerco sobre Julián Mena se estrechaba, pero Soto necesitaba una pieza irrefutable para que el caso no se desmoronara en juicio. Decidió entonces volver a la cantera, esta vez con un equipo más grande y perros adiestrados para detectar restos humanos. Tras horas de búsqueda, uno de los canes marcó un punto cerca de la antigua oficina. Excavando apenas medio metro, hallaron fragmentos de tela enterrados junto con un botón metálico. El análisis posterior confirmó que la fibra coincidía con el tejido de una camisa que Mateo había llevado en el campamento, visible en varias fotos de grupo de 1996. Aunque no se encontraron restos óseos, el hallazgo reforzaba la hipótesis de que Mateo estuvo allí, posiblemente retenido contra su voluntad. Ese mismo día, Soto recibió una llamada anónima. Una voz masculina, disfrazada con un modulador, dijo saber dónde terminó todo y pidió un encuentro en un viejo puente ferroviario abandonado a las afueras de Valle Azul. La voz insistió en que no involucrara a la prensa y que fuera solo. Soto, consciente del riesgo, aceptó, pero avisó a un reducido grupo de agentes para vigilar discretamente. A la hora acordada, entre el eco metálico del puente y la humedad del río, apareció un hombre encapuchado. Entregó a Soto un sobre sellado y desapareció en la oscuridad sin pronunciar otra palabra. Dentro del sobre había 3 fotografías Polaroid, deterioradas por el tiempo, que mostraban a Mateo con vida, en fechas posteriores a su desaparición oficial. Las Polaroid mostraban a Mateo en distintos escenarios: en una habitación con paredes de madera, junto a una ventana cubierta con una cortina deshilachada, en lo que parecía ser el interior de una camioneta, y en un patio de tierra cercado por láminas oxidadas. En todas, su expresión era seria, casi resignada, y llevaba ropa diferente a la del campamento. En el reverso de una de las fotos había una fecha escrita a mano: abril 1997. Para Soto, aquello confirmaba que Mateo estuvo vivo al menos 15 meses después de desaparecer. Lo que aún no quedaba claro era por qué seguía retenido y quién estaba detrás de esas imágenes. Clara, al verlas, rompió en llanto, tocando el papel como si pudiera acariciar a su hijo a través de los años. El laboratorio forense trabajó en el análisis de las fotografías. Detectaron huellas parciales en el borde de una de ellas, pertenecientes a un adulto masculino no identificado. También hallaron fibras vegetales y polvo característico de maderas tratadas con barniz, lo que llevó a Soto a investigar talleres y cabañas en un radio de 50 kilómetros. Entre las coincidencias, surgió un lugar abandonado desde 1998, un complejo de cabañas turísticas junto a un arroyo seco, a 20 kilómetros de la ciudad donde vivía Julián. El complejo había pertenecido a un hombre que murió en circunstancias sospechosas y que en vida era amigo cercano de Mena. Soto decidió inspeccionarlo personalmente, convencido de que allí podría encontrar más respuestas, o un peligro que no había calculado. El complejo de cabañas estaba cubierto por la maleza y el polvo del abandono. Soto, acompañado de 2 agentes y un fotógrafo forense, recorrió los senderos invadidos por raíces y escombros. La mayoría de las puertas estaban cerradas con candados oxidados, pero una, en el extremo más alejado,
había sido forzada tiempo atrás. Al entrar encontraron muebles viejos, colchones con manchas oscuras y restos de comida enlatada. En una esquina, sobre una mesa, había una libreta cubierta de tierra. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en las últimas había frases escritas a mano, algunas borrosas por la humedad. No me dejan salir. Escucho su camioneta todas las noches. Y, mamá, si lees esto, te quiero. La caligrafía era temblorosa, pero coincidía con la de Mateo según un perito caligráfico. Mientras revisaban la cabaña, uno de los agentes notó que el piso crujía de manera extraña en un sector junto a la cama. Al levantar las tablas, apareció un compartimento oculto con objetos envueltos en plástico, ropa infantil, un par de zapatillas deportivas y un cuaderno escolar con dibujos. Entre ellos, una página con un boceto del muelle de Río Claro y una figura solitaria sentada al borde, iluminada por una linterna. Soto sintió un escalofrío al imaginar que Mateo había dibujado esa escena recordando su última noche libre. El hallazgo consolidaba la teoría de que había estado retenido en ese lugar, pero aún no revelaba quién más, además de Julián, había participado. Soto decidió montar una vigilancia encubierta en el complejo de cabañas, sospechando que alguien aún podría visitarlo. Durante 3 noches no hubo movimiento, pero en la cuarta, pasada la medianoche, una camioneta vieja de color claro se detuvo frente a la entrada principal. El conductor, un hombre robusto con gorra, bajó con una linterna y caminó directo hacia la cabaña donde se había hallado el cuaderno de Mateo. Soto y su equipo lo interceptaron antes de que pudiera huir. Al identificarlo, descubrieron que se trataba de Darío Ledesma, excompañero de trabajo de Julián en la cantera en 1996. Ledesma, nervioso, afirmó que solo había ido a buscar unas herramientas viejas, pero su coartada se desmoronó cuando encontraron en su bolsillo una llave que abría el compartimento oculto bajo la cama. En el interrogatorio, Darío negó conocer a Mateo, pero sus antecedentes mostraban denuncias previas por retención ilegal de personas, aunque nunca prosperaron en juicio. Soto lo presionó con las pruebas encontradas en la cabaña y con el vínculo con Julián. Tras horas de silencio, Ledesma pronunció una frase inquietante. Él nunca quiso que lo devolviéramos. Al pedirle que aclarara, dijo que Mateo sabía algo que no podía salir a la luz, y que su desaparición no había sido solo un capricho o un acto de violencia impulsiva. Esa declaración, aunque críptica, apuntaba a un motivo más complejo y posiblemente relacionado con personas influyentes de la región. Soto, intrigado por la mención de personas influyentes, revisó viejos contratos y registros del campamento Río Claro de 1996. Descubrió que, ese año, el lugar había sido financiado parcialmente por una fundación privada vinculada a un empresario local, Horacio Villaseñor, conocido por sus donaciones a programas juveniles, pero también por rumores de actividades ilícitas. Entre los documentos apareció una lista de invitados especiales al campamento en la semana de la desaparición. Julián Mena y Darío Ledesma figuraban como personal, pero lo más inquietante, el propio Villaseñor aparecía como visitante nocturno en un registro informal. No había constancia oficial de su entrada o salida, lo que sugería que estuvo allí sin autorización formal y que alguien había querido ocultarlo. Soto decidió interrogar a Villaseñor, pero el empresario respondió con un equipo de abogados y una actitud desafiante. Negó haber estado en el campamento y acusó a la policía de persecución. Sin embargo, un exguardia de seguridad del lugar, ahora retirado, declaró en privado que vio a Villaseñor la noche del 14 de enero conversando con Julián junto al estacionamiento. Según el guardia, en un momento, ambos se dirigieron hacia el muelle, y poco después solo Julián volvió. El testigo nunca lo declaró oficialmente por miedo a represalias. Esta pieza sumaba un nivel de peligro que Soto no podía ignorar. Si Villaseñor estaba implicado, el caso podía trascender las fronteras de Valle Azul y convertirse en un asunto de alcance nacional. Consciente del riesgo, Soto decidió blindar la investigación, compartiendo copias de todas las pruebas con una unidad federal de delitos complejos. Esa decisión le costó el silencio de varios testigos locales que comenzaron a recibir advertencias veladas. Una noche, al regresar a su casa,
Encontró la puerta entreabierta y un sobre la mesa. Dentro había una sola hoja con una frase escrita en tinta roja: «Si sigues, no habrá final feliz». La amenaza dejó claro que alguien vigilaba cada paso de la pesquisa. Pese a ello, Soto siguió adelante, convencido de que cada nueva revelación acercaba la verdad sobre lo que le ocurrió a Mateo. En paralelo, Clara comenzó a recibir cartas anónimas. Eran breves, escritas con letra infantil, y hablaban de recuerdos junto al lago, del olor de la madera húmeda y de canciones que ella solía cantarle de niño. La tinta era fresca y el papel nuevo, lo que indicaba que las cartas no eran viejas. Los peritos confirmaron que la caligrafía no correspondía a la de Mateo, pero sí a alguien que imitaba deliberadamente su escritura. Para Clara, las cartas eran una tortura psicológica diseñada para manipular sus emociones. Para Soto, una señal de que los responsables seguían activos y confiados en su capacidad para eludir la justicia. La tensión alcanzó un punto crítico cuando Soto recibió un informe confidencial de la Unidad Federal. Una de las huellas encontradas en las Polaroid coincidía con un exagente de policía llamado Mauro Castañeda, retirado en 1999 tras un escándalo de corrupción. Castañeda había trabajado en la primera investigación de la desaparición de Mateo y, según los registros, fue uno de los encargados de custodiar la zona del muelle las noches posteriores al hecho. La conexión era inquietante. Si su huella estaba en las fotos, significaba que había tenido contacto con Mateo o con las pruebas en algún momento, lo que implicaba un encubrimiento deliberado. Soto entendió que el caso era más grande de lo que había imaginado y que el círculo de complicidad podía incluir a autoridades de alto rango. Decidido a confrontar a Castañeda, Soto lo localizó en una finca aislada. La conversación comenzó fría, con el exagente negándolo todo, pero cuando Soto mencionó las Polaroid, un cambio súbito cruzó su rostro. «No sabes con quién te estás metiendo», advirtió, antes de cerrar la puerta en su cara. Horas después, Soto recibió una llamada de un número desconocido. Una voz masculina le dijo que dejara a Castañeda fuera del caso o terminaría como el chico del muelle. Esa amenaza, tan directa y personal, no solo confirmaba que estaba en el camino correcto, sino que también significaba que sus movimientos estaban siendo vigilados muy de cerca. Soto, comprendiendo que no podía actuar solo, organizó una operación conjunta con la Unidad Federal para detener simultáneamente a Julián Mena, Darío Ledesma y Mauro Castañeda. La madrugada del operativo, equipos tácticos se desplegaron en 3 puntos distintos. Mena fue arrestado en su casa sin resistencia. Ledesma intentó huir por la parte trasera de su taller, pero fue reducido, y Castañeda, al verse rodeado, gritó que todo se había hecho para proteger a alguien más. Esa frase encendió todas las alarmas. Durante los interrogatorios, cada uno de los detenidos intentó culpar a los otros, pero ninguno negó conocer a Mateo después de 1996. Soto percibía que había una historia compartida, cuidadosamente protegida por un pacto de silencio. La clave surgió cuando, bajo presión, Ledesma confesó que el verdadero destino de Mateo no fue decidido por ellos, sino por Horacio Villaseñor. Según él, el empresario temía que Mateo hubiera presenciado un encuentro comprometedor entre Villaseñor y un político local relacionado con tráfico de menores. Mena y Ledesma habrían sido los encargados de retenerlo, mientras Castañeda aseguraba que la investigación inicial nunca los señalara. Ledesma aseguró no saber qué ocurrió después de mediados de 1997, cuando Villaseñor supuestamente se llevó al chico. Aunque no era una prueba definitiva, la confesión ofrecía por primera vez un relato coherente que vinculaba a todos los implicados y señalaba a un autor intelectual. Con la confesión de Ledesma, Soto solicitó de inmediato una orden para allanar las propiedades de Horacio Villaseñor. La más prometedora era una finca en la sierra, aislada y custodiada por altos muros. El registro reveló varias habitaciones cerradas con candados, un sótano amplio y un cuarto oculto tras una estantería fija. En su interior encontraron colchones viejos, ropa de distintas tallas y un baúl con documentos y fotografías. Entre ellas, una imagen que heló la sangre de Soto.
Mateo, con unos 18 o 19 años, mirando a la cámara con una mezcla de miedo y resignación. La fecha en el reverso era de septiembre de 1998, mucho después de la fecha oficial en que se le dio por muerto. El hallazgo provocó un operativo nacional para localizar a Villaseñor, quien había desaparecido días antes. Su abogado alegó desconocer su paradero. En paralelo, Clara fue informada de la fotografía y aunque ver a su hijo más crecido le rompió el corazón, también le dio la certeza de que había vivido más tiempo del que imaginaba. Soto, por su parte, sabía que encontrar a Villaseñor sería extremadamente difícil. Hombres como él sabían cómo borrar sus rastros. Sin embargo, cada nueva prueba apuntaba a que la verdad, por más oculta que estuviera, estaba a punto de emerger. La búsqueda de Villaseñor se convirtió en prioridad nacional. La Unidad Federal rastreó sus cuentas bancarias, movimientos migratorios y contactos conocidos, pero todo indicaba que había planificado su fuga con anticipación. Sin embargo, un informante anónimo reveló que podría estar oculto en una hacienda en la frontera norte, propiedad de un socio comercial. Soto viajó con un equipo reducido para verificar la información. Al llegar, encontraron el lugar abandonado, pero en el despacho principal había una caja fuerte empotrada. Dentro, hallaron cintas de video etiquetadas con fechas de 1996 y 1997. El contenido, revisado más tarde en un laboratorio seguro, mostraba imágenes de Mateo y de otros jóvenes retenidos en distintos lugares, confirmando la magnitud del crimen. La filtración de la existencia de esas cintas provocó un escándalo mediático, y varios funcionarios locales fueron señalados por su presunta complicidad. Para Clara, cada nuevo detalle era una herida que no dejaba de sangrar, pero también un paso hacia la justicia. Soto comprendió que aunque las posibilidades de encontrar a Mateo con vida eran mínimas, el caso debía llegar a una conclusión judicial para evitar que los responsables escaparan. El desafío ahora era blindar las pruebas y proteger a los testigos antes de que el poder y el dinero de Villaseñor lograran borrar nuevamente la verdad. El juicio contra Julián Mena, Darío Ledesma y Mauro Castañeda comenzó en medio de una expectación nacional. La Fiscalía presentó las pruebas forenses, los testimonios y las cintas de video como evidencia central. Aunque la defensa intentó desacreditar la cadena de custodia y cuestionar la autenticidad de las grabaciones, la acumulación de indicios resultó demoledora. Clara asistió a cada audiencia, sosteniendo entre sus manos la pulsera roja de Mateo. El momento más tenso llegó cuando Ledesma, acorralado por las pruebas, gritó en plena sala: «Villaseñor nunca dejó que ninguno saliera con vida». Esa frase, aunque no confirmada oficialmente, resonó como una sentencia que heló a todos los presentes. Al final del proceso, Mena, Ledesma y Castañeda fueron condenados a largas penas por secuestro agravado, retención ilegal y encubrimiento. Villaseñor, en cambio, seguía prófugo y su búsqueda se mantuvo abierta. Para Soto, la condena era solo una victoria parcial. El verdadero autor intelectual del caso seguía fuera del alcance de la justicia. Para Clara, el fallo significaba un reconocimiento oficial del sufrimiento de su hijo, pero también una confirmación dolorosa de que quizá nunca tendría respuestas definitivas. La sala quedó en silencio cuando el juez pronunció la última palabra, como si el eco de la historia se negara a extinguirse. Con el juicio concluido, Soto presentó un informe final en el que detallaba cada hallazgo, cada omisión de la investigación original y cada obstáculo enfrentado. El documento se convirtió en material de estudio para academias de policía, como ejemplo de cómo un caso archivado podía reabrirse y avanzar gracias a la persistencia y la revisión minuciosa de pruebas. Sin embargo, para él, el expediente de Mateo Ramírez seguía abierto. Las fotografías, la pulsera y los dibujos hallados en la cabaña eran más que simples evidencias. Eran fragmentos de una vida interrumpida, de un joven que merecía un final distinto. Soto juró que, mientras estuviera en servicio, seguiría buscando a Villaseñor y cualquier rastro que pudiera conducir al paradero de Mateo. Clara, por su parte, decidió transformar su dolor en acción. Fundó una asociación para ayudar a familias de personas desaparecidas
brindándoles apoyo psicológico y asesoría legal. En cada charla que daba, llevaba consigo el llavero con forma de pez, aquel que había reaparecido 14 años después de la desaparición de su hijo. Lo mostraba como símbolo de resistencia, recordando que a veces un pequeño objeto puede abrir puertas cerradas por décadas. Aunque en su corazón sabía que la ausencia de Mateo nunca sería reemplazada, encontraba consuelo en la idea de que su historia podía ayudar a otros a no rendirse. En el aniversario número 15 de la desaparición, Clara organizó una vigilia en el muelle viejo de Río Claro. Decenas de personas se reunieron con velas encendidas, iluminando el agua oscura que una vez fue escenario de risas y juegos. Soto asistió en silencio, observando a la comunidad unida por un recuerdo que no había podido ser borrado. Durante el acto, Clara dejó caer el llavero con forma de pez al lago, no como un adiós, sino como una promesa, que la memoria de Mateo seguiría viva mientras hubiera alguien dispuesto a pronunciar su nombre. El sonido del metal tocando el agua fue suave, pero resonó en todos los presentes como un eco que atravesaba los años. Aquella noche, de regreso a su casa, Soto recibió un sobre sin remitente. Dentro había una sola hoja con una frase escrita a mano: "No todos los peces se ahogan". No había firma, ni huellas, ni pistas sobre su origen. Para el teniente, era un recordatorio inquietante de que la historia aún no estaba completamente contada y que, en algún lugar, tal vez aún quedaban verdades por descubrir. Para Clara, fue la confirmación de que, aunque el caso había llegado a un cierre judicial, el misterio de lo que realmente ocurrió con su hijo seguiría flotando, como las luces de las velas aquella noche, sobre la superficie silenciosa del lago.